Y este mensaje lo he titulado Dos caminos, dos destinos. Dos caminos, dos destinos. Y hay un evento, hay una situación que nosotros atravesamos como familia inolvidable en una ocasión que viajábamos de Bogotá y íbamos para Manizales. Teníamos una ruta establecida por una vía principal pavimentada, pero muchas veces nos suele pasar, nos traicionan las aplicaciones y el Google Maps decía que había otro trayecto que era más corto y realmente nos ahorrábamos quizás algunos peajes y podíamos llegar más rápido. Pues yo seguí ese camino, esa ruta. Llegamos al Líbano, Tolima, y empezamos a tomar esa ruta que nos marcaba allí, la más corta, ¿no? Sin embargo, transcurrieron varios kilómetros y la vía comenzó a ser entre destapada y pavimentada, luego la vía se estrechó más. El caso es que en unos minutos de trayecto estábamos en medio de la montaña y ni siquiera teníamos espacio suficiente para dar la vuelta. Preguntamos a personas que venían en un jeep y ellos nos advirtieron, nos dijeron, ¿para dónde van? Para Manizales. Dijeron, por aquí nunca van a llegar a Manizales. Van a llegar al Nevado del Ruiz. No les recomendamos seguir ese camino. Menos mal era de día, logramos retomar nuevamente al Líbano y buscar la vía pavimentada y nos sentimos descansados al poder transitar por la vía más larga, pero por la vía segura que necesitábamos llegar a nuestro destino. Y es precisamente lo que el autor de Proverbios nos está ilustrando a través de este pasaje. Nos está diciendo que el autor del libro de Proverbios nos está advirtiendo de dos caminos y dos destinos. Uno parece más corto, pero peligroso. Pero hay un camino diferente, un camino de la sabiduría, que es el que nos aconseja seguir. Y este es mi mensaje, este es el argumento para explicar este texto en esta mañana. Permanece en el camino del honor de Cristo y rechaza el camino del pecado. Permanece en el camino del honor de Cristo y rechaza el camino del pecado. Y para poder estudiar este pasaje lo he dividido en dos puntos, dos fragmentos. En primer lugar, veremos los versículos 8 al 9, el camino del honor, el camino del honor. Y en segundo lugar, de los versículos 10 al 19, el camino de la ruina. Entonces hay dos caminos, dos destinos. Entonces, en primer lugar, el camino del honor. El versículo 8 hay una expresión, oye hijo mío, y es como si la sabiduría se presentara como un padre a un hijo. Es como si Salomón hablara a su hijo de manera poética, de manera que está tratando de advertir a su hijo a quien ama para que pueda escuchar, para que no abandone el camino y la senda correcta de la sabiduría. Él dice, oye hijo mío la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Lo que tenemos allí es como un paralelismo, es decir, una repetición. En otras palabras, la instrucción del padre, la enseñanza de la madre es lo mismo, solo que está mostrando cómo esa sabiduría de los padres, de los hogares, del pueblo del pacto, instruían a sus hijos. Está teniendo en mente lo que leíamos hace un momento, Deuteronomio capítulo 6, donde el pueblo del pacto debía instruir, comunicar la sabiduría de Dios, el temor a Dios, de generación en generación. O sea, era como un legado
que se transmitía a los hijos. La palabra enseñanza que encontramos allí en el versículo 8 es la misma palabra que se usa para hablar de la ley de Moisés, Torá. En el hebreo es la misma palabra, solo que aquí nos habla de la instrucción de los padres. Y ese es el primer camino, el camino del honor, es el camino donde Salomón dice: no abandones la enseñanza de tu madre, no oye la instrucción de tu padre, no la abandones. Es como si fuera por la ruta correcta, la cual ha recibido por medio del legado de sus padres, y deben conservarla por medio de la sabiduría. Es decir, debe perseverar en ese camino. Leíamos en Deuteronomio 6:7 como el pueblo de Dios debía instruir a sus hijos, tenía la responsabilidad de instruir a sus hijos en el temor de Dios. Ese pasaje de Deuteronomio está en el contexto de los 10 mandamientos. Es decir, los padres debían recordar a sus hijos todo el tiempo lo que Dios había hecho con sus vidas. Él los había sacado de la tierra de Egipto de esclavitud, y por eso esa generación que había crecido en el desierto, esa generación, porque sus padres realmente murieron en el desierto. 40 años estuvieron allí hasta que murieron, y Deuteronomio está dirigido a esa generación que sobrevivió. Eran niños cuando salieron de Egipto. Entonces necesitaban recordar las enseñanzas porque estaban en el desierto. Tenían que recibir un ánimo para ir a la tierra prometida, para poder perseverar, y la única manera de hacerlo era recordando la palabra de Dios. El versículo 7 de Deuteronomio 6 nos dice: estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, Salomón tiene en mente la instrucción que los padres del pueblo del pacto daban a sus hijos. Tiene en mente la sabiduría, el temor de Dios, para que en todo lugar, en todo tiempo, recordaran a Dios. Recordaran quién los sacó de la tierra de Egipto de esclavitud, para no desviarse del camino y para poder vivir y prolongar su vida en la nueva tierra que iban a poseer. Entonces, el autor de Proverbios, Salomón, él quiere que su audiencia, que los lectores permanezcan en el camino del honor, en el camino de la aprobación de Dios. Y usa dos metáforas, dos símbolos de honor. En el versículo 9 dice: porque son guirnalda de gracia a tu cabeza. Entonces la guirnalda era como algo que se lucía como honor a quienes obtenían la victoria. Es como un símbolo de llegar a la meta en la antigüedad. Pero también dice que no solamente será una guirnalda de gracia para tu cabeza, sino un collar para tu cuello. Esos collares mostraban dignidad, es decir, los collares mostraban la posición, el honor de alguien en la familia. Era como algo de lujo. Entonces lo que está diciendo el autor de Proverbios es: si tú permaneces en el camino de la sabiduría, en el temor de Dios, vas a lucir de manera tal, así como la belleza física se adorna con joyas, entonces la sabiduría te adornará tu carácter. Será algo de lujo delante
de todos. Es el camino del honor, es el camino de la victoria, el camino de la sabiduría. Y estamos llamados a permanecer en el camino de la palabra de Dios. En el antiguo pacto debían obedecer la palabra de Dios como una muestra de creer en las palabras de Dios, pero con un destino terrenal, la tierra prometida. Sin embargo, ahora, en el nuevo pacto establecido por Cristo, nosotros nos dirigimos, somos el pueblo de Dios de toda raza, de toda lengua y de toda nación, que caminamos en un peregrinar, pero hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. Por lo tanto, este mundo no es nuestro destino final. Caminamos en un peregrinar como el pueblo santo de Dios y ya no necesitamos obedecer simplemente para que Dios nos provea algo, sino que obedecemos a Dios porque ya nos lo ha dado todo a su Hijo Jesucristo. Renovamos nuestra manera de vivir antes en el pecado y la maldad y ahora en el camino de la obediencia por gratitud a Dios. No para obtener algo de Dios, sino para alcanzar el honor, la gloria de Cristo. Como pueblo de Dios necesitamos recordarnos la sabiduría de Dios, el temor de Dios. Necesitamos recordarnos el evangelio unos a otros. Proverbios se dirige de manera poética: oye, hijo mío, pero quizás en este tiempo tenemos que también, hay un clamor de Dios hacia nosotros: oye, hijo mío, oye, iglesia también, permanece, no abandones la enseñanza de Cristo. Necesitamos recordarnos el evangelio, necesitamos alentarnos unos a otros para mantenernos en el camino de la santidad, en el camino del honor, en el camino de la gloria eterna, no porque vamos a perder nuestra salvación, sino para obtener recompensas eternas. Las recompensas que Dios dará a aquellos que perseveran en ese camino de obediencia. Permanece en el camino del honor de Cristo y rechaza el camino del pecado. A partir del versículo 10 vemos otro camino. Hay otra ruta, hay otro destino. Y hemos visto que hay un camino de honor, pero también hay un camino de ruina. Dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no consientas. Las sabias palabras de los padres recordando quién es Dios, que sus vidas le pertenecen a Dios, contrastan con las palabras corrompidas de los pecadores. Los pecadores aquí son aquellos incrédulos que desprecian la sabiduría de Dios. Aquellos que tratan de persuadir a aquellos que van por el camino a salirse por otro camino más corto para el honor y para la gloria, supuestamente. Entonces, el camino de la ruina comienza por la seducción. Entonces, la palabra seducir tiene que ver con el engaño para pecar. Los simples son seducidos fácilmente. Es como cuando le damos a un niño pequeño una golosina, ellos van a, es decir, cualquiera que les dé una golosina los va a seducir, los va a atraer, no van a medir las consecuencias. Y así son aquellos que son seducidos fácilmente, y la sabiduría advierte
como un padre a un hijo, a no aceptar la seducción de los pecadores. Ahora, ¿cuál es la manera de seducir? Los versículos 11 al 14, vemos que hay una estrategia que quiere mostrar el autor de Proverbios de la seducción. En primer lugar, hay una propuesta, versículo 11. Si dicen, ven con nosotros, ven, te invitamos. Parece que es como un conjunto, un grupo de aquellos que están fortalecidos en el pecado e invitan a otros. Ven con nosotros. Ven, asóciate con nosotros. Y esa asociación es para planear una emboscada al inocente que esté desprevenido. Dice, pongamos al acecho para derramar sangre, sin causa acechemos al inocente. Sin causa acechemos al que está desprevenido. O sea, la invitación a ese camino es como algo tentador. Ya están el grupo, y creo que eso sucede mucho, no solamente en el trabajo, sino en el colegio, la universidad. Generalmente hay grupos fuertes que tratan de ridiculizar a otros o tratan de invitarlos a su grupo cerrado. Lo vemos. Normalmente alguien lidera esos grupos y hacen sentir mal a los que no pertenecen a esos grupos. Y es algo así lo que hace la invitación. Pero también hay un plan. Dice un comentarista, el mal es agresivo, no perdona a nadie, aflige y es tan despiadado como la misma muerte. Lo que describe este plan en el versículo 12, dice, devorémoslos vivos como el Seol, enteros como los que descienden al abismo. En otras versiones dice, los tragaremos vivos. En forma figurativa está diciendo, ataquemos al inocente, extorsionémoslos sin consideración alguna, con engaño, inesperada e injustamente. Esa es la propuesta del pecado. Esa es la propuesta del camino, de la senda de la ruina. Así comienza. Y tal como le pasó a José, que de sus hermanos, vemos allí la historia en Génesis, un largo relato acerca de la vida de José, cómo él fue vendido por sus hermanos de manera sorpresiva. Él iba de buena fe a cuidar, a velar por la orden que había recibido de su padre, pero ellos ya habían planeado una emboscada contra él. Alguien planeó matarlo, pero otros decidieron venderlo. Uno de sus hermanos dijo, no lo matemos, vendámoslo. Y al final, despiadadamente, vieron como una caravana se lo llevaba como esclavo a Egipto, sin el mayor remordimiento en ese momento. Entonces, dice la palabra, devoremos los vivos como el Seol, sin retorno. Lo que quiere decir es que ellos están planeando desaparecerlo para que no haya rastro alguno de pecado. No quedará huella de lo que hagamos. En ese camino parece que todo va a quedar impune. Ven con nosotros. No va a quedar huella. Nadie se va a dar cuenta. Tus padres no se van a dar cuenta. La iglesia no se va a dar cuenta. Ven en secreto. Acechemos. Porque nadie lo sabrá, como el Seol que traga a sus muertos. Pero también en ese plan hay una promesa. Versículo 13.
hallaremos toda clase de preciadas riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Lo que sucede allí es que esa propuesta implica que mediante robos, mediante saqueo a las personas, que serán presa fácil, entonces ellos se van a enriquecer, llenaremos nuestras casas de botín. Es como un camino rápido e instantáneo para obtener riqueza. Ahora, recordemos que la palabra de Dios no condena la riqueza, pero sí la manera en que se obtiene. O sea, los recursos que son trabajados, podemos disfrutarlos. El problema ¿cuál es? Cuando la corrupción, cuando hay atajos para obtener riqueza, para que pasar por encima de otros, para obtener lo que quiero, a costa de lo que sea. Entonces hay una promesa de abundantes riquezas y lo cínico que sucede aquí en el versículo 14, dice, echa tu suerte con nosotros, todos tendremos una bolsa. En otras palabras, vamos a repartir en porciones iguales. Vamos a acechar al inocente, pero entre nosotros vamos a ser justos. Lo cual muestra que son despiadados, porque se presentan como justos para repartir el botín. Ese es el camino del pecado. Se presentan como alguien honorable, pero al final el camino es un camino de muerte. Hay caminos que parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Y por eso la advertencia en el versículo 15, hijo mío, no andes en ese camino con ellos. Aparta tu pie de esa senda. En otras palabras, el llamado de la sabiduría es a rechazar el pecado a la primera tentación. Aparta tu pie de su senda, no sigas con ellos, no te juntes allí, porque finalmente te atraparán. Más bien, sal de allí, huye por tu vida. Ahora, dice la palabra, versículo 16, porque sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Se apresuran a derramar sangre de aquellos que están desprevenidos y por eso es como una ilustración de la vida misma. Toda nuestra vida vamos a estar presionados por el pecado. No podemos cantar victoria cuando nos sentimos más fuertes espiritualmente. Hay momentos en que nos sentimos fuertes espiritualmente. Queremos devorar la maldad. Pero el enemigo, como hizo con el Señor Jesucristo, va a buscarte como un depredador cuando estés herido, cuando estés débil, y te propondrá salir del camino. Cuando estás en el momento más descuidado, el enemigo tratará de seducirte. Y es allí cuando tenemos que escuchar la palabra de Dios y alejarnos del camino de la ruina. Los pies se apresuran, dice el versículo 16, sus pies corren hacia el mal, se apresuran como si sus comportamientos fueran a quedar impunes. Todo quedará saldado, nadie se dará cuenta.
El camino del pecado es seductor, parece justo porque hay que repartir riqueza, y ellos están afanados porque creen que no habrá ningún castigo. Sin embargo, Gálatas 6:7 nos dice: todo lo que el hombre sembrare, esto también segará, porque Dios no puede ser engañado. Todo va a tener un destino. El camino de la sabiduría va a tener honor, pero el camino de la insensatez tiene un destino diferente: la ruina. Versículo 17 al 18 nos dice: porque es en vano tender la red ante los ojos de cualquier ave, pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. En otras palabras, nos dice Salomón que las aves son más inteligentes que los pecadores. Porque un ave no va a ir volando hacia la red, pero ellos sí. O sea, ellos mismos están construyendo su propia trampa. Es claro. Ellos mismos van a caer en su propia deshonra. Están como el escorpión clavándose su propio veneno. Ellos son atrapados en su propia codicia y caen en su propia ruina. Mateo 16:26 dice la palabra: pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿De qué vale obtenerlo todo? El prestigio, el éxito, arriesgando el alma y la comunión con Dios y la santidad de Dios. ¿De qué vale obtener riquezas, obtener puestos, obtener todo lo que anhela el corazón humano si pierdes tu alma? El tesoro más preciado es la sabiduría de Dios, que está en Cristo Jesús. El tesoro que debemos anhelar a pesar de que el camino se haga estrecho en algunas jornadas. Perseverar es el camino del honor. Perseverar en el camino de la obediencia, en el camino de la santidad, en el camino del evangelio. A pesar de que la estrechez, a pesar de que nos quieran seducir, nos quieran presionar, podemos seguir adelante. Y todos nosotros vamos a estar expuestos a las propuestas del mundo. No vas a estar exento. Vas a tener que lidiar con la seducción del mundo. Mientras estemos en esta tierra, siempre habrá quien quiera seducirte. Y lo peor de todo es que el enemigo de las almas tiene su máquina bien aceitada. Tiene recursos en abundancia para seducirte. Lucharán con tus deseos, lucharán con tus anhelos, lucharán con tus debilidades, lucharán contigo para atraerte a la red. Nuestras mentes, nuestros corazones van a ser seducidos a buscar el camino más corto a la gloria, sin peajes, pero riesgoso. Quizás el que emprende ese camino difícilmente va a poder hacer el retorno si ha avanzado demasiado. Va a quedar atrapado allí. Esta es la advertencia del libro de Proverbios.
nuestras mentes y corazones constantemente van a ser seducidos como padres y madres. Vamos a ser seducidos a rendirnos y dejar de instruir a nuestros hijos, dejar de orar por nuestros hijos y abandonarlos. Vamos a ser seducidos que cuando venga el cansancio, venga la escasez, vamos a ser seducidos a amar este mundo y a obtener el honor degradante del pecado. Los hijos van a ser seducidos, los jóvenes, a escuchar a sus amigos que van a parecer más sabios, pero te van a proponer alejarte de tu fe. El progreso del peregrino, que es el libro más leído después de la Biblia, de Juan Bunyan, describe unos personajes. Peregrino va en ese camino hacia la ciudad santa, Jerusalén. Él mira la luz, pero aparece sabio mundano, muy encopetado, parece un sabio, como si tuviera un doctorado en el pecado, y empieza a seducirlo y logra que se desvíe por un momento. Y sufre peregrino para volver a retomar el camino. Porque se encuentra con Napoleón, que quiere matarlo y destruirlo. Pero también se encuentra en el castillo de la duda, donde es afligido por un gigante que lo seduce a quitarse la vida en medio del dolor. Pero encuentra peregrino la llave de la fe. Dentro de su equipo que le dan para seguir en el peregrinar, hay una llave, es la fe. Y logra abrir la puerta y salir corriendo y retomar el camino de la paz y de la gloria. El camino del honor de Cristo. Retoma el camino porque le había creído a sabio mundano que lo desvió. Como trabajadores recibiremos propuestas corruptas. Recibiremos toda clase de propuestas para ascender con rapidez, para llegar a esos puestos a costa de tu cuerpo, a costa de tu honor de Cristo. Te propondrán todo tipo de artimañas. Y si eres creyente, si eres una joven que ama a Cristo, vas a ser el objetivo primordial de aquellos que querrán seducirte para deshonrarte y después abandonarte, porque ya usaron tu cuerpo y después serás deshonrada, serás tirada, porque el pecado es traicionero. Miembros de la iglesia también somos seducidos a alejarnos de la verdad del evangelio, a buscar otras rutas del legalismo, a buscar el camino de la salvación por obras, a buscar el camino de la competencia con otros hermanos, quién sabe más, a buscar el camino de la división para alejarnos del evangelio. Pero tenemos que permanecer en la ruta, en la senda del honor de Cristo. Iglesia, vamos a ser seducidos a crecer numéricamente, pisoteando el evangelio, a buscar las maneras de llenar este lugar, traicionando el evangelio, cambiando el lenguaje. Ven, la vamos a pasar bien con nosotros. Pero encontrarán que hay hermanos que necesitan trabajo
ocuparnos nosotros de ellos para ayudarlos a crecer en el carácter de Cristo. Y eso no es muy halagador. Alguien dijo, si buscas la iglesia perfecta, por favor sal pronto, porque de pronto la dañas. Déjala así como está. La cultura pecaminosa ha impregnado todas las esferas de la sociedad. Debemos tener cuidado con sus voces persuasivas. Tienen todos los recursos, tienen todo el dinero, tienen toda la fama, tienen todo el poder aún político para obligarnos persuasivamente a buscar el éxito en el corto plazo, a buscar la grandeza instantánea, a alejarnos del honor de nuestro Señor Jesucristo. Hijo mío, no andes en el camino con ellos. Hijo mío, no abandones la instrucción de la palabra de Dios. ¿Qué camino estás transitando en estos momentos? ¿En qué área de tu vida estás siendo seducido para obtener recompensas temporales? ¿En qué área estás batallando para ceder terreno al pecado? El apóstol Pablo nos anima a seguir adelante. Segunda de Timoteo 4, del 6 al 8 dice, el apóstol Pablo al final de su carta, ya él está pronto a morir, pero anima a Timoteo a seguir adelante en el camino de la honra de Cristo, del honor de Cristo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, a los que anhelan esa carrera que es larga, pero de fidelidad. La corona nos la dará Cristo mismo, porque Él la compró con su sangre. La corona del honor de Cristo va a tomar tiempo. Nuestro peregrinar va a costar lágrimas, pero es segura. Este es un buen momento para recordar que si resistes la oferta del mundo y persistes en ser fiel a Cristo, obtendrás honor. Porque Él mismo, resplandeciendo con su rostro de majestad y gloria, te abrazará y te dirá, ven, buen siervo fiel. Él te recompensará. Él recibió una corona de espinas, pero nosotros recibiremos una corona de gloria, que nada ni nadie nos la arrebatará.
porque Él ha triunfado por nosotros y ha derrotado el pecado y ha pisoteado la muerte para siempre. Permanece en el camino del honor de Cristo y rechaza el camino del pecado.